Continuamos con el estudio. Dios los bendiga primero que todo. Que sea Dios quien se glorifique en este estudio que Daniel y yo vayamos a hacer, que vamos a comenzar a Amén. hacer. Seguimos nuestras versiones. Estábamos en Mateo 26, ya lo habíamos terminado. Ahora vamos a comenzar con Mateo 27. Seguimos estudiando. Estamos ahora en la nueva versión internacional para que es un poco más de nuestro lenguaje latinoamericano y un poco es un lenguaje más entendible, para que así, por así lo decimos. Entonces comenzamos. Mateo 27, primero le damos gracias a Dios, bendecimos a Dios, glorificamos a Dios y le damos gracias a Dios por todo este tiempo que Él ha permitido darnos y vamos a comenzar ahora mismo en el estudio. Aquellos que están viéndonos, les decimos primero que todo que Dios los bendiga, que Dios los cuide y que, como siempre hemos dicho, Daniel y yo solamente estudiamos y somos como ustedes. No somos teólogos, solamente nos limitamos a leer la palabra y darle nuestro entendimiento como Dios nos ponga en nuestros corazones. Así es que comenzamos. Seguimos en Mateo 27, entonces aquí dice, Judas se ahorca. ¿Ok? Muy de mañana, eh, todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Pilato era un gobernador romano, fue el quinto gobernador romano en Judá. Entonces se lo entregaron a este gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. No, tú ves acá que en Judas cuando dice el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús. Eh, Sí, que también se me viene a la mente nosotros, digamos, cuando pecamos y ese remordimiento al sucedió, uno está en este tipo como de momento donde uno no ve nada, se enceguece uno correcto, y hay ese remordimiento y quizás después que todo como que se, se calma, cuando hay ese remordimiento, sentimos realmente, para algunos, diferentes situaciones, puede ser adulterio, fornicación, etcétera, siente uno como el rey David esa lamentación y ese correcto, como que en los salmos se escucha, o bueno, se entiende que él le pide a Dios que el Espíritu vuelva a él, como que el Espíritu Santo vuelva a él porque se le fue. Entonces, como que él se da cuenta de lo que él hizo, el rey David, cuando ya se da cuenta de lo que él hizo, que cometió adulterio, que mató por una mujer, por Betsabé, por esa lascivia. Lo mismo veo aquí en Judas, como que es como que cuando el pecado entra, el diablo te enceguece, completamente, completamente, te papi. traiciona porque te hace pensar, no, todo va a estar bien, todo va a ser, no se van a dar cuenta, eso no pasa nada, no pasa nada. Y ¡pum! Cometes lo que sea. Y ahí viene el remordimiento, porque el Espíritu Santo se te va, se te puede ir o quizás, bueno, depende de la práctica, ¿no? Nosotros podemos cometer un pecado, pero no necesariamente tiene que ser de que el Espíritu Santo se te vaya, Correcto. pero somos cubiertos con la sangre de Cristo, Amén. pero estoy hablando, digamos, en general,
o quizás una persona que recién se está convirtiendo y puede tambalear y siente eso también de que cómo hago, cómo lidio con tal situación. Y aquí vemos Judas un poco como que tanto el remordimiento que sintió, porque en capítulos anteriores sabemos de que el diablo se le entró a Judas, Sí fue, que Jesús le dijo, ve y haga lo que tengas que hacer. claro, claro. Entonces, Y fue por más que todo por la ambición, o no se dio cuenta, tal vez por la ambición, por porque Judas era el tesorero. Entonces tal vez fue por la ambición que lo quiso hacer, porque es que dice sintió remordimiento. Entonces, el remordimiento es muy diferente a arrepentimiento. Entonces, no sé acá, al sentir remordimiento, no sintió arrepentimiento, sino que también una cosa es parte cuando clave, sí, parte clave. Sí, que el remordimiento es diferente. El rey David se sin, arrepintió, se arrepintió, sí. claro. Y no cayó en Aunque cuenta hasta que también, el profeta Natán, claro, porque el profeta aunque Natán también le hizo el sintió ejemplo. remordimiento. Porque Sí. si vamos, si recordamos, el profeta Natán, Dios le había hablado y le dijo a David, y habló con David y le hizo como una especie de parábola, que había un granjero que tenía una sola oveja, era la única que tenía, no tenía más, y que este tipo fue a visitarlo, que tenía muchas ovejas más, pero nada más quería la oveja del granjero y le quitó la oveja y poseyó la oveja del granjero que nada más. Entonces David no había caído en cuenta y dijo, ese hombre es merecedor de muerte. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. No sé Sí. si quieres ir allá para que lo lea. Sí, exacto, buenísimo, ahí está. Ahí dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, dos hombres vivían en un pueblo. Es que eso es una cosa maravillosa, papi. Ahí donde viene que uno dice. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. Es que es bastante conmovedor porque te vas a dar cuenta que él dijo, era una sola que él había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, o sea, era como un pet, era como una mascota. Sí, era uno de ellos, prácticamente. Como lo que hoy en día es un perro en la casa de cualquier Sí, porque persona, era uno dice, de ellos. comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo, era una mascota. Era Sí, para ese hombre como su propia hija, imagínate. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, imagínate, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Tú te imaginas? no se, Así no dice se el había dado Señor, cuenta. Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Papi, es que ahí donde venimos, esto me lleva a otra cosa. Me está llevando a otra cosa. Cuando Adán y Eva, Dios le dijo, coman de todo lo que hay. Todo es a cualquier hora, a cualquier momento. Este huerto es de ustedes, los animales son de ustedes. Coman la fruta que quieran, los árboles que quieran. Ustedes tienen dominio sobre el paraíso. Todo eso es para ustedes. Pero no, ellos querían comer del árbol que Dios les había dicho, es prohibido. No. Este no. Y ahí viene el que nos odia, el diablo,
con sus mentiras, porque Claro, ahí viene como también los engaños, es quizás el a padre de la Judas, mentira. a David, Exacto, etcétera, le exacto, dijo, tranquilo que no pasa nada, tranquilo que no pasa nada, y claro. después cuando se comete el pecado es que viene ese Pero, remordimiento, pero aquí hay una ese gran vaciamiento. diferencia. Sí, yo lo que veo aquí que hay una gran diferencia entre David y Judas, digámoslo así, porque Judas anduvo con Jesús. Así Estuvo todo el tiempo entre es, esos 3 años que predicó, él conoció con la él. palabra y lo que Jesús quería y tuvo todas las enseñanzas de Jesús. Aquí el rey no había caído en cuenta, estaba ciego, no había caído en cuenta. Y ahí fue cuando cayó en cuenta al darse cuenta de esto, que Natán le dice, ese hombre eres tú, ahí fue cuando David se arrepintió y Dios pagó sus consecuencias. David pagó sus consecuencias y se humilló delante de Dios. Por eso es que Dios Sí, dice, aquí dice, si sigue leyendo, dice aquí. Pero sí, pero tenemos que resumir, papi, porque si no, sí, 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 nos vamos, exacto. wow. Ahí Pero dice, he sí, pecado dice, contra el Señor, pero admite su pecado. sí, porque Judas Natán le solamente le dio dice, remordimiento. Judas no dijo, oh, he pecado contra Dios y me arrepiento y lo voy a ir a pedir perdón a Dios. No, como hizo Pedro cuando lo negó, que se arrepintió, se puso triste su corazón. Aquí solamente le dio remordimiento. sí, aquí, entonces dice el Señor, Ha bueno, perdonado ya su prácticamente pecado. dice aquí, lloré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Wow, es que es Fuerte eso. fuerte, Sí. fuerte. He No, y pecado ponte a contra el Señor. pensar, ¿qué culpa tenían todas las mujeres que de pronto Dios le había dado a él que la saquen a plena luz del día para que tengan relaciones con ellas? Que- Bueno, me imagino aquí que ellas se apartan ya de David, como que, Me imagino, como porque pasa en el dijese, se mundo, las daré que a muchas otro. mujeres, sí, muchas mujeres ya se cansan del rey y se van ya Puede ser, porque es con que otra es persona. fuerte. Lo que le pasó al rey David fue muy fuerte y aún así Dios le perdonó su pecado y le dijo, y no morirás, porque en ese entonces, si vemos, morían, pa. Sí, Entonces, sigamos. Entonces vamos a seguir ya, pues, el remordimiento. cos- cuestionamos un poquito a Judas. Y dice, y devolvió las 30 monedas de plata, volvemos a Mateo 27:3 y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Aquí entonces dice, he pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. Pero pecó, dice, he pecado, pero no se arrepintió. ¿Ves? Él mismo lo Pero dice. sí es interesante porque sí es parecido a lo que dijo David, ¿ves? Sí, pero, Pero pero tenía que este ya cumplirse. estaba condenado para muerte Claro, ya y tenía que David no. cumplirse, exacto. Y entonces dice, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. O sea, siendo el otro, si Dios dice que el que comete asesinato, pues no entrará al reino de los cielos. No le importó, lo que hizo fue y se ahorcó. El remordimiento hizo que fuese y se ahorcara. Que se haya arrepentido, es que no sabemos, papi, si de pronto, eso yo no sé si de pronto Dios lo usó como Sí base es para, interesante sí, porque mira lo que dice aquí. Dice, David pecó gravemente adulterio y asesinato. Cuando Natán lo confrontó, David reconoció su pecado delante de Dios. correcto, correcto, Entonces también compuso el Salmo 51 que refleja un sí, arrepentimiento genuino. así es. Judas entregó a Jesús por 30 piezas de plata
cuando vio que había, lo que había hecho, sintió remordimiento y devolvió el dinero. Así Pero es, la Biblia no muestra que buscara a Dios ni pidiera perdón, sino que cayó en la desesperación y se suicidó. correcto. Entonces, uno, como dijiste tú, arrepentimiento, que fue un cambio de mente y corazón que lleva a volver a Dios con fe, confesión y deseo de obedecer. Remordimiento, pesar o culpa por las consecuencias, pero sin volver a Dios en confianza. Eso es lo más importante. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te da te hace sentir que tú no eres, you're not worthy, tú no eres Digno, digno digno, claro, de claro. volver a él. No, es que te lo va a hacer, te lo va a meter a la cabeza Entonces y te va a atormentar te en eso. aleja, entonces pues vámonos para el mundo. Entonces voy a seguir haciéndolo porque ya hice lo que hice, ya entonces siga. Entonces, como vemos con Judas, el pecado que lleva, como dice Romanos, a la muerte. El pecado La conlleva dádiva del a pecado es la muerte. muerte. La dádiva es el regalo del pecado. El regalo del pecado es la muerte. Del diablo te puede dar muchas cosas, pero la consecuencia de todo lo que te está dando, que tú crees que te va a dar una satisfacción, es muerte eterna. Exactamente. Entonces, si nosotros vemos, sí, digamos aquí, Romanos 6 es Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Solamente, Señor. solamente. Claro, es que Entonces, Salmo 51, la palabra es muy clara. Y aquí es cuando el rey David, pues, escribe esto, cuando él se arrepintió, realmente Dios le dio la oportunidad, porque Dios tenía un propósito con David desde que lo ungió, desde que amén. el profeta Samuel lo ungió. Y entonces es maravilloso porque ahí dice, si vemos el encabezamiento, dice Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Entonces ahí vemos realmente el arrepentimiento total que tiene, que ha tenido, que tuvo pues David contra Dios. Es muy importante, muy interesante para que ustedes lo busquen o si quieren, vamos a leerlo rápido. Dice el rey David, ten piedad de mí. Esto aplica para todos nosotros que cometemos pecado y realmente estamos, tenemos, la Biblia dice que tenemos abogados, el abogado delante del Dios Padre, Cristo Jesús. Entonces, Amén. si hemos cometido de pronto algún, no practicamos, sino que si hemos cometido algún pecado, pues el abogado nuestro es nuestro Señor Jesucristo si invocamos a Él. Pero es aquí, yo creo que aquí el rey David estuvo implícitamente pues orando y haciendo este salmo a nuestro Señor Jesucristo pues a Dios, digámoslo así. Porque es que si tú lo ves en Juan, a ver, muéstrame Juan 2. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Correcto, correcto, correcto. Pero el 3 es muy interesante si tú lees el 3 versículo 3. ¿Ves qué dice? Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Exactamente, o sea, el ejemplo que Dios nos da. Entonces, Queridos hermanos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, claro, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se
va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. ¿Y cuál es la luz? Ahí Cuando está, nosotros estamos en Cristo Jesús. exactamente. Es que la luz es Cristo. Es maravilloso, pa. Entonces, la Biblia nos lleva de un lugar a otro cuando nosotros estamos desmenuzando todo esto. Y mucha gente pues dirá, pues que yo he pecado mucho, Dios ya no me perdona, se siente súper, súper, súper culpable. Alejado de Dios. Entonces, si de corazón, si de corazón y realmente ya ha tocado fondo y no quiere más llevar esa vida sucia, esa vida llena de pecado, que solamente le va a traer confusión, que solamente te está hundiendo más y más y más. Entonces, la única solución es Cristo. Y confía, y tiene que confiar la persona de que Cristo, es que Cristo no, él tiene, él dice que para siempre es su misericordia. Quiere decir que mientras tenga vida la persona, Dios puede perdonar a esta persona. Si de verdad, pues es la persona más mala del mundo. Si de verdad esta persona se arrepiente, esta persona va a tener misericordia de Dios. Y Dios, claro, va a traer consecuencias porque la herida, cuando tú abres una herida muy fuerte o muy grande, pues se va a sanar la herida, pero la cicatriz te va a quedar, que son las consecuencias de esa herida. Entonces tu cicatriz va a quedar, tú vas a pagar consecuencias, unas más graves que otras, o de pronto es tanta la misericordia de Dios que de pronto esas consecuencias pues no son pues como es tan graves como la misericordia de Dios que Dios tiene a cada uno de nosotros, va a lidiar con cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu Santo va a lidiar contigo, conmigo, ha lidiado contigo, ha lidiado conmigo y también puede lidiar con cualquier otra persona que realmente de corazón Y quiera. puede ser diferente, es que todo el mundo cree que la Claro, salvación y el arrepentimiento tiene que verse de una manera exacta. para todo el mundo, ¿no? Y creo que también mucha gente piensa que uno tiene que ir a Cristo limpiecito, como si fuera una... Al contrario, cuando él comenzó a escoger a sus discípulos, eran gente que Mateo en sí, él recaudaba impuestos. Claro, Y para la gente en ese entonces, un judío que recaudaba impuestos para los romanos era traición. Él era visto como una persona no no era apta ladrón, era un ladrón. para ser prácticamente discípulo de Dios. Entonces, y vemos que los discípulos, como lo hemos visto en otros capítulos, Pedro en el capítulo anterior negó a Cristo, pero Pedro también tuvo un ministerio gigantesco, eh, ayudó a mucha gente en tantos lugares, en Roma, hasta que fue crucificado allí, pero vemos que las personas poco a poco fueron mejorando, pero dándole toda la gloria a Dios, no por nuestros propios méritos, no por nuestros propios, no por lo que Por nosotros nuestras podamos propias hacer cualificaciones, eso no es por por nosotros, nuestras propias cualificaciones, sino por lo que Dios en su misericordia nos da. correcto. Entonces también el llamado es a uno tener esa sencillez de reconocer nosotros no somos más que Dios, nosotros no somos dioses En absoluto. y que lo necesitamos a Él para comenzar a perfeccionarnos. Que nosotros no somos perfectos, pero sabemos y confiamos en el que es y fue en esta tierra perfecto, que es Jesucristo. Él es como dice Juan, nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro auxilio, nuestro refugio. Entonces, cuando tengamos un mal día, tengamos pruebas, cuando nos sintamos mal, es Él al que tenemos que clamar. Así como clamó el rey David, nosotros tenemos que clamar y pedirle misericordia a Dios Sí, dentro de la y es misericordia, papi, tiene que entrar, yo creo que dentro de la misericordia de Dios, cuando uno le pide misericordia a Dios,
tiene que entrar el arrepentimiento dentro de esa, no el remordimiento, el arrepentimiento. así es. La misericordia, tiene que entrar allí el arrepentimiento y el sometimiento. Esas dos son claves, sí. El sometimiento es muy importante porque nosotros no queremos someternos a la voluntad de Dios. Pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Eh, como lo estábamos leyendo, bueno, que yo te estaba comentando que el libro de Jeremías que lo estaba leyendo y Sí, que el pueblo de Israel no quería someterse a la voluntad de Dios y a lo que está diciendo el profeta Jeremías. correcto. Pero así mismo es, yo creo que no es- son esas dos cosas, arrepentimiento y sometimiento. El sometimiento a Dios cuando nos sometemos a Dios, pero es que es someternos a Dios no por obligación, sino por convicción. Amén. Tenemos que someternos a Dios porque cuando nos sometemos a Él, es entregarle nuestra vida a Él. Y cuando le entregamos nuestra vida a Él, Él se encarga de llevarnos por el camino correcto. Porque si no nos sometemos a Él, estamos todavía diciendo, yo pido misericordia, Dios te la da, pero el sometimiento, eso no va conmigo. Yo quiero hacer muchas de las cosas a mi manera, no a la Sí. manera de Dios. Y también cuando nos sometemos a Dios, sometemos nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo, sometemos también nuestros pensamientos, Que nuestro... volvemos y decimos, nosotros mismos no somos perfectos en eso. No es No, que nosotros, Freddy y Daniel, sean, todavía lo estamos trabajando, pero tenemos esa confianza de que no esa quizás, convicción, pa. Tenemos esa sí, convicción de que Él cada día nos ayuda y que nuestros corazones, lo que digo yo es que el día de mañana, que tú y yo, cuando vayamos si el día de mañana tú y yo hemos cometido alguna falta, algún pecado, y no sentimos esa incomodidad del Espíritu Santo, no sentimos nada, se nos vuelve cauterizada la mente, hasta ese día, papi, pare de contar, apague y vámonos, porque es si nosotros, el problema del ser humano es que, como dice, yo peco y no me pasa nada, y comienza a comparar a las demás personas, ahí es cuando viene el problema. Entonces, continuamos con Mateo 27, entonces vamos bueno, al 4 ya seguimos. He pecado, dijo, porque he entregado la muerte a un inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro, porque es dinero pagado para derramar sangre. Ellos mismos sabían, mm, ya tenían que estaba realmente matando a, que iban a matarlo, todavía no lo habían matado. Mira qué intrigante, ¿no? Porque sí, ellos no había ya notado. sabían que lo iban a matar. Sin Porque ni sí, siquiera ponerlo delante de Pilato, sí. exacto, o sea, ya su pensamiento ya era para ser muerto. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso ha sido llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Qué interesante es, ¿no? Sí, Y también que sí, se llama, porque hoy en día fue profético. ¿Ah? que se llama Akeldama, Akeldama se llama Así se este llama la campo, tierra a donde él se ahorcó. sí, Y aquí, cayó, cuando se ahorcó, cayó y sus entrañas fueron dispersas, se reventó. Es increíble, ¿no, papi? campo Esa- desierto, por aquí. no, es que no hay nada.
hasta el día de hoy no hay nada. Ahí supuestamente es como un Hay un monasterio que, monasterio, pero en la parte de arriba en la montaña. Sí, quién sabe que ese es el monasterio. bueno, Entonces seguimos, papi. Jesús ante Pilato. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador. Este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Dios mismo le respondió, tú mismo lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti? Dijo Pilato. Pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Esto sí nos enseña muchas cosas, papi, que a veces vemos cosas contra nosotros que son injustas. Si el mismo Dios que es santo se quedó callado ni se defendió, nosotros somos muy buenos y muy rápidos para responder y defendernos porque nos tocan ese ego, ¿no? mm, Porque Dios dice, dice en la Biblia, mía es la venganza. amén. Yo os pagaré. Es Sí, increíble. eso estaba orando yo hoy por la mañana, que sabes lo que pues pasó ayer con lo del trabajo y eso, Claro, pero yo se lo dejo a Dios. es que uno no puede. Sabes que hasta dentro de mí está ni decir nada, que esperar a ver que Exacto. Dios haga, porque si Dios me tiene ahí, si es la voluntad de Dios, y si No, Dios no es pasa el nada. que tiene todo bajo control. Claro, pa. Yo tuve casi, bueno, como 17 años en este banco. Y cuántas veces no se vinieron contra mí. Muchas que tú conoces. Ujú. Y el mismo Dios yo te decía, a mí, el único que me saca a mí de acá es Cristo, Dios. Nadie más me puede sacar de aquí. No hay hombre que lo pueda hacer. No existe, porque si yo soy obediente a la palabra y Dios está conmigo, ¿Quién no, contra mí? ¿quién va a estar contra mí? Así Y es. así pase lo que pase, uno tiene que ser obediente Dios siempre nos va a dar algo mejor. Hay que tener mucha paciencia, bastante paciencia, hay que tener mucha sabiduría, porque Y no, no necesariamente tiene que ser mejor, porque mira, Jesús murió, pero mejor claro, en el sentido de que pero Él hay murió un propósito para darnos algo para darnos bien, mejor. a nosotros mejor, sí, Porque pero él en es ya, sí, él es ya mejor, porque bueno, él es, ahora está sentado en su cuerpo glorificado a la diestra del Padre, pero lo que digo yo es que no necesariamente a toda hora nosotros tenemos que pensar que es como que los evangelistas que dicen de bendición en bendición. O sea, si sí, tú no, 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 estás con no, Cristo, tú no. de bendición en bendición. Mañana es un Porsche, el día de mañana es un Ferrari, pasado vas a tener una Sí, porque mansión es que esos son y los no. que, esos son es el evangelio de la prosperidad. Y Exacto, Dios, entonces si no no, tiene entonces que Dios nos ser hubiese dado vida eterna para vivir en este mundo, ¿no? por eso. Ya. Porque entonces, ¿para qué murió Entonces, Cristo? ahí sí, como es eterno este mundo, entonces vamos a luchar para tener de todo las mejores comodidades en este mundo y lo mejor en este mundo. Hemos visto, Pai, tú y yo lo hemos visto, que Dios se ha llevado mucha gente que ha creído eso y Dios completamente los ha, ya no están, ya no están Sí, en es este que mundo. nosotros no, todos vamos Y vuelvo y para el repito. mismo hueco. Vuelvo y repito, vuelvo y repito, que yo a veces te lo repito a ti varias veces porque tú me dices, papá, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es eso? Y yo digo, ¿quieres que Dios se ría de ti? Cuéntale tus planes, porque Pues, nosotros pues, siempre lo repetimos, eso es muy presente en nuestras vidas, porque yo puedo hacer los planes que sea, pero mira el COVID, llegó el COVID
Mucha gente tenía muchos planes y muchos murieron, nunca los cumplieron, muchos se quedaron sin nada, muchos perdieron. Entonces eso quiere decir que Dios doblegó todo el mundo, no una nación. Todo el mundo lo doblegó al mundo porque la gente tenía el temor de la muerte. Mm, Todo el mundo quería defender su vida. Así sí, es. Entonces, bueno, sigamos, papá. Entonces, el 15. Ahora bien, durante la fiesta del gobernador. ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. En ese tiempo, en Jerusalén, acostumbraban cada año, acostumbraban a soltar le perdonaban, digamos, la vida o la prisión a uno de los que eran, pues, era algún reo o alguna persona que tuviese pues, en presa algún delincuente, le perdonaban y le daban ese indulto. Ahora, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Así que No cuando... sabía que se llamaba Jesús Sí. Barrabás. Ajá, podemos nosotros buscarlo. ¿Qué dice el griego? Porque tú tienes la Biblia del griego, para que... No dice Barrabás, no dice Jesús Barrabás. ¿Qué dice ahí? Dice Barrabás. Griego. Ok. Dice acá, Jesús Barrabás era un preso famoso, un criminal notorio, que estaba encarcelado por delitos graves con sedición y homicidio. Su nombre Barrabás significa hijo del Padre o hijo del Maestro. Es mencionado en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el contexto del juicio de Jesús. Durante la fiesta de la Pascua, el gobernador romano Poncio Pilato tenía la costumbre de liberar a un prisionero que el pueblo escogiera. Pilatos presentó a la multitud la opción de liberar a Jesús o a Barrabás, aunque Pilato sabía que los líderes religiosos habían entregado a Jesús por envidia. Los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Eh, el nombre completo de Barrabás era Jesús Barrabás, Wow, lo que, sí, lo que habría planteado a la multitud la elección entre dos personas con el mismo nombre, Jesús Barrabás el criminal y Jesús llamado el Cristo. La Biblia no da detalles sobre lo que le ocurrió a Barrabás después de su liberación. sí, Pero porque aquí Pilato hace la diferencia, porque en el 17 Pilato dice Jesús, el 17, Mateo 20, está en el 27. no 17, papi. Sí, espera, 27, sí, ok. Tenían un profeta llamado Jesús Barrabás, sí, así, él dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús Correcto, al es que el llaman Cristo? 17, Sí. claro, Por eso es que hace la diferencia, claro, pero diferenciación. nosotros no sabíamos que se llamaba también Jesús. Mucha gente no lo sabía. Creo que era un nombre bastante popular durante ese Era muy tiempo, común, ¿sabías? habían varios, e inclusive era un nombre muy popular en Jerusalén. Sí, Jesús. Sí. Jesús era Yeshua, era muy popular. Sí. Entonces, sigamos. ¿A quién quieres que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. ¿Qué habrá soñado la esposa de Barrabás, de De Pilato? Pilato. Sería bueno
que de pronto, pero no lo menciona, ¿no? Porque dice he sufrido, o sea, tuvo pesadillas, he sufrido mucho en un sueño, quiere decir que tuvo pesadillas Ujú. a causa de Jesús. Pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que suelte? Preguntó el gobernador. A Barrabás, dijeron ellos. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Preguntó Pilato. Crucifícalo, respondieron todos, pero él dijo, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la muerte de este hombre, dijo. Allá ustedes, que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre, dijeron ellos, me imagino, contestó todo el pueblo, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso, papi, ahí vemos las maldiciones generacionales, Mm, porque sí, bueno, el judío, el judío realmente, como no cree en Jesucristo, mire todas las generaciones que han pasado y ese pueblo cómo ha sufrido. Si ese pueblo aceptara a Jesucristo como el Mesías, como el Señor y Salvador de sus vidas, pues Dios tiene un propósito, pa. Dios los hubiese salvado, pero ellos rechazaron a Jesús. Al rechazar a Jesús, porque él vino a predicarles a ellos, pero en otro texto dice que ellos, el pueblo judío, ¿qué hizo? Dios mandaba a los profetas que hablaban la verdad y los asesinaban, sí, mataban tú, Jerusalén, que matas a los profetas. exactamente. Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. No lo crucificaron los judíos. Los judíos no tenían el poder de sacrificar a nadie, pero para que Pilato estuviese, como era un gobernador romano y para estar, digamos, alineado, para que no hubiesen revueltas allí en Jerusalén, en Judá, lo que hizo fue congraciarse con ellos Aceptar, y permitió, y él fue que lo entregó, porque aquí dice, y lo entregó para que lo crucificara. sí. Sigue acá, los soldados se burlan de Jesús. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la Ta- ropa. ¿Ah? No, que iba a decir que también en los otros evangelios sí sabemos que Jesús no solo fue a Pilato, sino que fue también llevado a Herodes, porque Pilato también le Claro, dijo claro. al pueblo de que si este no es Galileo. Se dice que ellos no se la llevaban, pero cuando Jesús fue a donde Herodes, creo que también Lucas, si vamos a Lucas 23, 6 al 7, sí. Eh, entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable, pero ellos insistían con sus enseñanzas. Agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Ah, ok. Entonces no, Jesús no fue a Galilea, porque sí, eso sería interesante. Herodes estaba en Jerusalén Claro. durante las festividades porque se iba a celebrar el Pesaj, el Passover. Era O Herodes, bueno, es el que era, Passover fue esa noche. claro, era Herodes Antipas, que era el rey de Sí. Galilea. Entonces ellos iban a Jerusalén, como todos sabemos, como una peregrinación para reunirse en todos los judíos, porque él era judío también, sino Sí, que el Herodes Antipas era judío. Y bueno, y entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Aquí es donde dice, anteriormente Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. claro, eso es Sí. una jugada política.
Poncio Pilato fue un prefecto, un gobernador. Un prefecto era un gobernador romano de la provincia de Judea entre los años 26 y 36. 10 años duró de prefecto, de gobernador. Y creo que hace poco encontraron en Israel una prueba de que Poncio Pilato sí existía. Pero Sí, esa es sí, él una sí piedra. existió. Él existió como grabada. Sí, sí. O sea, nosotros sabemos por la Biblia que él existió. Estoy hablando de estos ateos que dicen que nunca existió, que es un cuento de hadas, porque nosotros sabemos de que han habido hallazgos de que eh, él existió. Correcto. Por Flavio Josefo, que era un historiador, pero más hay una prueba, eh, Se llama la piedra de Pilato, papi. sí, que la podemos mirar, que podemos Fue, ver. fue descubierta en el año 1961 por un equipo de arqueólogos italianos en las ruinas del Teatro Romano de Cesarea Marítima. Esa Sí, es, esa es que sí existió. Ahí está. ¡Ja! ¡Qué belleza! en, ro- en, Eh, en latín. sí, claro, claro. Ahí Y dice. también hay un anillo con una inscripción. Se analizó un anillo de sellado encontrado en la década 1960 en la fortaleza de Herodión. Este anillo de bronce tenía grabada una inscripción en griego con el nombre de Pilato. Los expertos creen, es esa, los expertos creen que este tipo de anillo se usaba para firmar documentos y que pudo haber pertenecido al propio Pilato o a uno de sus funcionarios. Sí, porque se ponía el sello con el anillo siempre. Claro, 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 es que esa era la costumbre. Por eso es que la gente dice, póngale el sello, póngale la firma, póngale el sello. Claro, es eso. Es una costumbre. Bueno, El 27. vamos al 27. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una vara. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo, Viva el rey de los judíos. También lo escupían y con la vara golpeaban su cabeza. Después, después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Ponte tú a pensar. Yo me he pinchado los dedos a veces, una vez me lo pinché con una espina. El dedo medio pinchadito, eso duele, eso es un dolor horrible. Ahora Imagínate digamos todo. Mm. una corona de espinas metida en la cabeza. Después de la corona metida en la cabeza, que te la, Después de los azotes que que te te. golpee, que te golpeen en la cabeza, es que te están clavando esa espina en la cabeza, esas espinas. Porque Y antes de eso lo con la vara azotaron. le daban en la cabeza, pa. Y Con la antes vara le de daban en la eso cabeza. lo azotaron. Lo Claro. azotaron de tal manera, bueno, como en la película Bueno. La Pasión de Cristo, que hemos visto cómo los romanos azotaban. Y que mostraron, si tú puedes mostrar ahí, papi, exactamente ese. ¿Por qué las espuelas? Porque cuando le tiraba el azote en las espaldas, arrancaban esas espuelas, venía con la carne y lo destrozaban completamente en la espalda. Así es que los azotaban los romanos a los delincuentes, digamos. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegando a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, allí dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su muerte.
Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Después, pero mira qué interesante el 44, porque que aquí dice, así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Pero tenemos entendido que había un ladrón de la cruz que nos lo insultaba. Entonces, ¿por qué no miras en el hebreo? Porque aquí dice, así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. O Sí, sea, que porque no es eran que solamente sí, esos dos o habían más. no eran dos y los dos lo estaban insultando. Es que Pe- los dos lo insultaron. Pero Y hubo uno que sí, se sí, sí, arrepintió. hubo uno, después se arrepintió, pero inicialmente los dos Ok, sí lo... lo insultaban. Entonces vamos a sí. ver, sigamos con la muerte de Jesús. Busca ahí en el griego, que sería bueno mirar ahí si los decía, dice que los dos lo insultaban, porque en el manuscrito griego debemos de saber cómo es. Yeah, the thieves also, Sí, which were crucified claro. with them, cast the Ok, same. ok, And state. perfecto. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Ah, Vamos de nuevo al ¿por, Salmo, por porque qué, esto es, papi? Porque papi, sí, ahí donde yo vengo, yo estaba leyéndolo, esto lo había leído, lo estaba leyendo antes de nosotros comenzar a estudiarlo. ¿Por qué ellos pensaban que él estaba llamando a Elías? ellos sabían este Salmo, porque Sí, eran los religiosos. Este Salmo ellos lo habían recitado. Eh, eso lo que él dijo era un foreshadowing, no sé cómo se diga foreshadowing en español, es un, un, um, un presagio, ok, es un presagio, porque el rey David, eso fue un salmo que él escribió y que él cantó. ¿Qué dice aquí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si vamos al hebreo pero también, porque mi pregunta es por qué ellos pensaron que estaba llamando a Isaías, a Elías. a Elías. Mira, entonces dice aquí, pero esto era en hebreo, esto se escribió en hebreo, Ok, y él y lo que ese es estaba hebreo. hablando lo dijo no, él no estaba hablando en hebreo, No, lo dijo en hebreo. no, no. Eli lema sabactani es Es arameo. en arameo. Ok, ok. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Bueno, todos en ese entonces hablaban arameo. La palabra se Oh, escribía en ok, hebreo y ellos ok, estudiaban hebreo. ok. Los eruditos conocían hebreo, pero no lo hablaban. Se hablaba arameo en esta región. Ellos no hablaban hebreo.
correcto. Algunos sí hablaban hebreo, pero era como una No, lengua pero es en arameo. Él lo dijo fue en arameo, porque aquí dice, la explicación dice, esta frase que está en arameo, el idioma que de, Jesús hablaba, se traduce de, como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase es el primer versículo del Salmo 22. de Jesús no lo que estaba te digo. clamando al profeta Elías, sino que estaba recitando un salmo del Antiguo Testamento que profetizaba el sufrimiento del Mesías. Sí, es un presagio. Sí, La confusión sí, surgió entre algunas de las personas que estaban presentes. La palabra aramea, Elí o Eloí, en el caso de Marcos, tiene una pronunciación muy similar al nombre hebreo del profeta Elías, Eliyahu. Por lo tanto, algunos de los que oyeron su grito pensaron por error que estaba llamando a Elías para que lo rescatara. Los evangelios lo dejan claro. Ahí está, pa. sí. Entonces, lee este salmo rapidito para que entiendan. Entonces Este dice, es el rey David. ok, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estás lejos para salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia. Claro, pa. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo y te sientas en tu trono, habitas en la alabanza de Israel. En ti, Esto es cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. sí. Ok, en ti confiaron nuestros antepasados, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyan en ti y no los defraudaste, pero yo, gusano soy, no hombre. La gente se burla de mí y el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero Eso no tú, es lo que decían los que se meneaban la cabeza cuando estaban sí, pasando. sí, sí, Eso sí, decía. sí, Sí. sí, que se salve él mismo, sí. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Bazán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua ha sido derramada, dislocados. Entonces, Están. como agua he sido derramado, Sí. dislocados están todos mis Wow. huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se me ha secado mi vigor como la arcilla, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo Polvo de de la muerte. muerte. Como perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Correcto. Wow, papi. Me han traspasado las manos y los pies. O sea, Por puedo contar pasó. todos mis huesos con Sí. satisfacción Porque no perversa. lo, La gente se detiene a él no lo a fracturaron. mirarme. No, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros salvajes. Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te Una alabaré. canción. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob, venérenlo, descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán, alabarán al Señor quienes lo busquen, que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra, ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino y
Él gobierna sobre las naciones, festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra, ante él se postrarán los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá del Señor, se hablará a las generaciones futuras, a un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. ¿Cuál será ese pueblo que aún no ha nacido? Dante, uno de ellos, corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su El espíritu. 51 dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Vamos a mirar cómo era este velo, la cortina. Pues la cortina, podemos ver, según el historiador judío Flavio Josefo, que era un historiador pues, judío, que estudió todo esto y lo escribió, su historia, que él vivió en el siglo primero después de Cristo. Él escribió todo esto. El velo era una cortina de características impresionantes. El tamaño medía aproximadamente 18 metros de altura o más, según algunas fuentes, y varios metros de ancho. El grosor era tan grueso que se dice que tenía unos 10 centímetros de espesor. Algunas fuentes afirman que era tan pesado que ni siquiera un caballo tirando de cada lado podría haberlo rasgado. Material y diseño: estaba hecho de lino más fino y adornado con bordados de colores azul, púrpura y carmesí. Se creía que el diseño incluía querubines o figuras celestiales simbolizando la presencia de Dios. El simbolismo: la función principal del velo era separar el lugar santo del lugar santísimo. El Sí, lugar santo es. exacto. El lugar santo era la primera sección del templo a la que solo los sacerdotes podían acceder diariamente para realizar sus oficios. Y el lugar santísimo era la parte más sagrada donde se guardaba el arca de la alianza, Detrás de esto. aunque se había perdido para la época de Jesús y se consideraba el lugar de la presencia de Dios en la tierra. El velo simbolizaba la barrera que existía entre la humanidad y Dios debido al pecado, y solo el sumo sacerdote podía cruzar este velo, y lo hacía una sola vez al año en el día de expiación, Yom Kippur, para ofrecer un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Sí, el Yom Kippur que todavía lo celebran. Y Todavía entonces el sumo sacerdote era Caifás. Correcto, correcto, correcto. Por eso es que es importante resaltar esto, el significado del velo rasgado. Esto se manejaba muy políticamente después porque se volvió una costumbre judía, pero que todavía la siguen haciendo, pues ya no existe el velo, ya no existe el templo. Pero miremos aquí en ese tiempo, dice, el Nuevo Testamento relata que en el momento en que Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Este evento tiene un profundo significado teológico para el cristianismo. ¿Cuáles son? El acceso directo a Dios, el rasgamiento del velo de arriba abajo, un acto que se interpreta como divino, no humano, significó que la barrera entre Dios y la humanidad había sido eliminada. El sacrificio de Jesús en la cruz abrió un nuevo camino para que las personas pudieran acercarse a Dios directamente sin la necesidad de un sumo sacerdote terrenal. Fin del sistema sacrificial. Este acto también marcó el final simbólico del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús, como el sacrificio perfecto, cumplió y abolió la necesidad de los sacrificios de animales. Un nuevo pacto. El evento se ve como la inauguración de un nuevo pacto en el que la comunión con Dios es accesible para todos los creyentes. Qué maravilla.
Bueno, papi, sigamos entonces. Entonces, prácticamente lo que queremos como recalcar aquí es que Él fue el sacrificio perfecto, porque pero los judíos tienen un velo y no lo ven, pero los que sí lo Todavía lo reconocen tienen. tienen vida eterna a través de Jesucristo. O sea, el perdón de pecados es la expiación, es a través de Jesucristo, no a través de un cordero, un sacrificio Claro. que Dios Padre puso como instauró como la manera de ellos, sí, expiar sus pecados cada año. En el tiempo antiguo, lo que hacían era que traían, supuestamente no tenían, traían corderos, traían animales, traían palomas para sacrificios. Los que tenían dinero, los judíos que tenían dinero, pues traían corderos. Y los que no tenían mucho dinero, pues compraban palomas para hacer sacrificios cada año para que fuesen perdonados sus pecados, el Yom Kippur. ¿Qué pasa? Que a Jesucristo al morir, pues se hacían los sacrificios y no se podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca, sino que se entraba al lugar santísimo donde el sacerdote solamente hacía los sacrificios. Al Jesucristo morir en la cruz del Calvario, que es el Cordero inmolado, perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque tenía que ser, los sacrificios se hacían con corderos, con animales, y buscaban que no tuviesen ningún defecto, digamos, el animal, que no fuese un animal con un ojo dañado, con una pata coja y así, pero Jesucristo al morir en la cruz del Calvario nos dio, fue el cordero perfecto inmolado que murió por todos nosotros para de una vez y para siempre. Entonces ese sacrificio ya quedó abolido, por eso se rasgó ese velo para ya entrar directamente a través de Jesucristo al Padre. No a través de nada terrenal, sino todo es espiritual. Así tenemos el acceso perfecto delante de Dios al Padre, delante de Cristo al Padre. Entonces vemos que la perfección de Dios, vemos que ya no se necesitan sacrificios humanos y ya no Y vemos. que también se abrieron los sepulcros. Muchos no hablan de eso. Claro, yo estaba Sabía analizando mucha eso. gente de que muchos creyentes Sabes que resucitaron no y existe más en la Biblia, sabes que no existe más en la Biblia una explicación acerca del 52. No existe. ni el 53 que salieron y después de la resurrección de Ah, Jesús bueno, entraron sí, en la ciudad santa y se sí, aparecieron a no. muchos. Y ya se habló eso una vez y no se habla más. Pero después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entonces, los teólogos y los eruditos, la gente que estudia mucho la palabra y eso, ellos creen, y bueno, hace sentido, de que es, digamos, como un adelanto mostrando la primera resurrección cuando Cristo venga y nosotros seamos llevados, como dice la palabra de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, como un adelanto, como un pasabocas, como dándonos a entender a nosotros, mira, esto es lo que va a pasar. Y realmente es eso, pa. Sí. Porque la Biblia no dice si murieron después, qué pasó con ellos. No, no habla. Solamente es ese episodio, el 52 y el 53. Es increíble, ¿no? Entonces vamos al 54. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido. Quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban ahí sí pero mira, era el centurión, creyó, y los que estaban con él, custodiándolo. O sea, fueron los romanos, no judíos, en ese momento. Los que creyeron en él y creyeron que dijeron era verdaderamente el Hijo de Dios. Estaban allí mirando desde lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle.
Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y también Santiago es Jacobo, y también la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora vamos a la sepultura, ya para terminar casi. Sí, Santiago y de la madre de Santiago y de José. Sí, José, José. ahí está ahí abajo. Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Tomás. Santiago, hijo de Alfeo. Santiago, hijo de Alfeo. Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Simón el Celote. Sí, Entonces, ¿quién era José? Porque es que son nombrados diferentes. sí, pero aquí dice Santiago, la madre de Santiago y de José. ¿Quién Esa era madre de José? Santiago y de José, a mí se me hace, papi, que esa madre de Santiago, María, la madre de Santiago y de José, dice que fue una mujer piadosa que le sirvió a Jesús. Yo estaba buscando a ver si de Mm, pronto era la mamá Están de... ahí también María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, la madre de los hijos de Zebedeo. Exacto. No, entonces había también entre ellos María de Santiago y Salomé. Santiago el menor. Que Santiago mencionado aquí suele identificarse como Santiago el menor para diferenciarlo de Santiago hijo de Zebedeo. Algunos estudiosos piensan que María, esposa de Clopas, podría haber sido pariente cercana de María, la madre de Jesús. María, la madre de Santiago, el menor, y de José, o la otra María, para distinguirla de la madre de Jesús y de María Magdalena. Se le menciona en el contexto de crucifixión de Jesús y de sepultura. También habían algunas mujeres mirándolos de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y el menor de José, y el menor y de José, y Salomé. Entonces, Otra María, pero otra esta María. María creo que es Marcos. Dice, en resumen, María, la madre de Santiago y José es una figura distinta de la madre de Jesús, que también estuvo presente en la crucifixión y fue una de las primeras testigos de la resurrección. Ahí está, pa. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, o sea, María era esta la madre de el apóstol Juan. Era otra madre, porque aquí dice, No, María, la madre de Santiago, era la madre del apóstol Juan. dice que María, Bueno, y el menor y de José y Salomé. exacto. María, la madre de Bueno, lo que Santiago, el sabemos menor y es de José y Salomé. que ahí no está María, la madre de Jesús, sino que están esas tres Marías. La madre de Jesús, por supuesto, que estaba en la crucifixión, estuvo allí presente. Eso está, está en la Biblia. Sí, Aquí porque dice, sí, sí, está ahí porque creo que es aquí en Mateo o en sí, Marcos, donde le dice a María, Juan, Jesús le dice a Juan y a María, claro, he ahí a tu madre, madre de tu hijo, claro, ahí estaba. mm, Entonces, sigamos aquí, papi, en la sepultura de Jesús. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se tú pre- sabes que él era fariseo, Él era, sí, era rico fariseo y pertenecía a la corte. sí, Eh, porque aquí lo vemos en Marcos 15, Juan 19:38.
claro, José era discípulo de Jesús, claro, aunque en claro, secreto por medio de los judíos. claro, Él fue y retiró el cuerpo con permiso de Pilato. También Nicodemo, el que antes claro, había visitado a claro, Jesús de noche, claro, claro. llegó con unos Al que le dijo que hay que 30, nacer de nuevo. 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. Sí, Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Sí, bueno, no tenemos bueno, tiempo no como para tenemos tiempo, meternos papi. al... No, 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 es que nosotros podemos durar, ya vamos para 3 horas hablando. Sepultura es que eso es eterno, papi, y la palabra de Dios es eterna. Sepultura de Jesús. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañaba aún vivía, dijo, a los Es tres engañador, aún ese vivía. engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sé que vengan los discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Hasta aquí llegamos nosotros hoy, papi. ¡Wow! ¡Qué maravilla, hijo!